En primer lugar, lo que yo quiero hacer es presentarles una serie de diapositivas sobre las múltiples maneras que hay para leer, para interpretar, para sondear a un determinado territorio y luego mostrarles cómo todas esas múltiples interpretaciones han sido reducidas a través de un dispositivo metonímico de tomar a una parte por el todo, que ha transformado al país en un país minero. Perú, país minero, es la gran metáfora que bueno, en verdad nos acompaña desde el siglo XVI, desde que se descubrió el cerro de Potosí, ¿no? La famosa boca del infierno, porque murieron miles de indígenas en su explotación. Y luego de eso lo que quiero es presentarles algunas diapositivas sobre los conflictos que se presentan en mi país y finalmente ver cómo hemos desdibujado la propia institucionalidad que hemos creado para manejar esa conflictividad en una suerte de desinstitucionalización conducente a fomentar todas las inversiones posibles a partir de un ideal extractivista que está, digamos, en la mesa de cualquier propuesta política desde los años 90, ¿no? En el Perú todos los candidatos deben rendir pleitesía a las industrias extractivas, de otro modo sencillamente no tienen ni financiamiento ni posibilidades de éxito, porque se ha impuesto esta idea que les digo de Perú país minero, no solo en términos económicos, sino también en términos del consenso social. Y yo creo que ese es un gran problema, que lo único que está haciendo es más bien incentivar la conflictividad social. Bueno, como saben, nosotros estamos a la altura del Ecuador. Dos grandes fenómenos, la corriente de Humboldt y el macizo andino, transforman al Perú en un territorio absolutamente alucinante. Ustedes en 8 horas pueden transitar de las 0 metros sobre el nivel del mar de la costa pacífica a unos 800 metros en la selva alta, pasando por unos picos, unos macizos de 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar. Esto ha producido que el país tenga una composición ecológica sencillamente sensacional, ¿no? Tenemos, de lo que yo he leído, 28 de los 32 climas que se definen en el mundo, 84 de las 104 zonas de vida. Es realmente, en términos ecológicos, un país mega diverso en cualquier sentido. También es un país culturalmente heterogéneo, muy diverso. Tenemos, ¿no?, las grandes nacionalidades quechua y aymara y una cantidad que oscila entre los 40 y 50 pueblos indígenas en la Amazonía. Luego tenemos esta disposición, ¿no?, en términos de las 3 grandes cuencas. El gran problema que tenemos nosotros es que el 70% de la población está en la cuenca más árida, hacia el lado del Pacífico, y ahí es donde está la mayor parte del PBI, por ejemplo. En términos de los usos del agua, ahí se puede apreciar que el uso minero en teoría solo alcanza el 2%, y que, como en la mayor parte de países, me imagino, el uso agropecuario es el mayoritario. Y como les decía, en términos de el imaginario y también de la economía, la minería juega un papel trascendental. Esta es, digamos, una diapositiva que es propia de la propaganda del gobierno, que sostiene que el PBI minero alcanza el 14%, los propios estimados de los mineros dicen que llega al 8%, pero le suman otras actividades conexas, ¿no? Y efectivamente nosotros somos dependientes en términos de la tributación que recibe el Estado o de los propios ingresos y también de las exportaciones, ¿no? Somos, digamos, productores de minerales y eso es lo que nos caracteriza. Ahora, la idea es continuar con este modelo extractivista y por eso los gobiernos están muy interesados en que esta cartera de proyectos, que es de una magnitud impresionante, de 60.000 millones de dólares, considerando que el PBI del Perú es más o menos de 200.000 millones de dólares, entonces estamos hablando de más o menos un tercio
Entonces, hay un interés muy marcado en que todos estos proyectos se lleven a cabo. El gran problema, como decía el profesor Justo, es que hay de por medio una serie de conflictos que impiden que estos proyectos se realicen. Ahora, lo que ha ocurrido, como les decía, es que esta idea del Perú país minero se ha asentado, y eso se puede ver gráficamente en, por ejemplo, la cantidad de concesiones, tanto de exploración como de explotación, que se han realizado en los últimos años, ¿no? Como pueden ver, la viruela, por ejemplo, en el año 2000, ahí no puedo leer, pero debe ser el 2005, solo alcanzaba el 7% del territorio. Y sin embargo, al lado derecho pueden ver que al año 2014 alcanzaba al 20% del territorio. Entonces, fíjense ustedes, traten de superponer los mapas que les he mostrado con esta superposición de otro tipo de derechos, en este caso de derechos de orden extractivista. Este es, por ejemplo, cómo se vería un distrito, cualquier distrito del país en general, bajo estos esquemas de concesiones de derechos de exploración y explotación. El 96, a veces hasta el 99% de los distritos son parcelados desde Lima en estos catastros mineros, y eso es lo que produce la conflictividad. También acá tenemos el mapa de la disposición de las concesiones de exploración y explotación de hidrocarburos, y como observarán, ¿no? Hay más hacia el lado de la cuenca amazónica, donde precisamente están asentados los pueblos indígenas. Y para añadir más tensión a este encuentro entre la diversidad cultural, la diversidad ecológica y las otras actividades, este es un mapa de los diferentes territorios afectados por la minería informal, por la minería ilegal. Es realmente impresionante, porque de a pocos el país está siendo, digamos, socavado, y en este caso por una minería que se conduce bajo sus propias reglas y, por supuesto, no respeta ningún estándar ni obedece a ninguna autoridad. Este es un problema gravísimo, por supuesto. Es obviamente mucho peor que el de la gran minería, o el de la minería, digamos, que finalmente sí se puede encauzar, ¿no?, bajo algunos esquemas que tiene el propio Estado. Pero esto es realmente terrible para nuestras cuencas, ¿no? Ahí, como pueden observar, ¿no?, la conflictividad por el agua, el año 2014 era alta. Se supone que ha bajado un poco, y eso obedece, creo que naturalmente, a que el ciclo, ¿no?, de los altísimos precios de los minerales ha empezado a bajar, y por lo tanto los inversores también han empezado a postergar sus inversiones o a perder interés en realizarlas. Ahí se puede observar que estamos hablando de 254 conflictos registrados por la Defensoría del Pueblo el año 2014, hace 2 años, de los cuales la mayor parte tienen como epicentro el agua. Ahí también podrán observar que, ¿no?, el gran actor, digamos, es la empresa minera en este tipo de conflictividad socioambiental. Nuevamente, otra vez tenemos los problemas con respecto a, puntualmente, la calidad. Y esto es bastante sintomático cuando se observa el tipo de conflicto que se produce, la protesta social y las reivindicaciones que plantean, por ejemplo, las comunidades, sean indígenas o locales. El gran temor es a la contaminación, y por eso es que la calidad aflora como la principal reivindicación. Y en este también pueden ustedes observar que la gran tensión se produce entre agricultura, los usos pecuarios y agrícolas, y la minería. Casi el 62% están registrados en términos de ese conflicto intersectorial. Lamentablemente esto tiene un registro en términos de vidas humanas. Hasta este año, que entre estos 2011 y 2014, la Defensoría reportaba 15 fallecidos por parte de las poblaciones, de las comunidades que se habían opuesto a estos proyectos mineros.
son 15 personas, aparte, ¿no?, de la cantidad de heridos, tanto de las fuerzas del orden como de la población, que han pagado con sus vidas este modelo de expansión absolutamente irrefrenable de la actividad minera. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el Estado para tratar de mantener el ritmo de las inversiones y para sostener este modelo? Lo que ha hecho es, por ejemplo, organizar frentes policiales. Lo que ha hecho es declarar de interés nacional la explotación, la explotación de determinadas concesiones, y lo que ha hecho es parcelado el país para hacer intervenciones directas en función de la problemática de cada una de estas regiones. Entonces, lo que se puede ver aquí es una clarísima alianza entre las empresas y una porción significativa del Estado, liderada por el Ministerio de Energía y Minas, naturalmente, y el Ministerio de Economía y Finanzas, para hacer realidad estos proyectos, para concretarlos. ¿Con qué fin? Con el fin de lograr esas inversiones, ¿no?, siderales de 60.000 millones de dólares, qué sé yo, y en consecuencia incrementar naturalmente la renta, el ingreso tributario. Aquí otra fórmula que han empleado, en este caso las empresas, en alianza nuevamente con estas políticas del Estado, es la de desarrollar fondos sociales. Es decir, ellos les llaman fondos de compensación, que finalmente tienen el objetivo de convencer a las poblaciones locales de las bondades de la actividad minera. Entonces, aquí hay, digamos, cierto efecto redistributivo, cierto efecto de bienestar, porque prometen y de hecho construyen carreteras, escuelas, hospitales, con la posibilidad de obtener lo que mencionaba el profesor Justo, que es la licencia social. Aquí, digamos, lo paradójico es que, como él decía, antes las empresas creían que con obtener todas las licencias administrativas era suficiente. Ahora se han dado cuenta que si no obtienen la licencia social, es decir, que las poblaciones permitan que esta actividad se desarrolle, todo ese bagaje legal y administrativo sencillamente no les sirve. Entonces, por eso es que tanto el Estado como las empresas están desarrollando estas estrategias. Y aquí lo interesante es ver, y entramos al punto ya del impacto en la institucionalidad, lo interesante es ver que en términos institucionales estos conflictos deberían ser canalizados, por ejemplo, en el caso del agua, a través de la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus representantes locales, y finalmente algunos deberían llegar al Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, en el cual yo participaba. Lo que sucede en la práctica y sigue sucediendo en la práctica es que el propio Estado bypassea, el propio Estado genera otros canales para procesar esta conflictividad. En otras palabras, el propio Estado desinstitucionaliza el procesamiento y, por ejemplo, crea estas mesas de negociación, estas mesas de desarrollo o como se llamen, porque los nombres también han ido evolucionando. Y lo que va a suceder en estas mesas es bastante interesante. Aparte de todos los compromisos de inversión para obtener la famosa licencia social, lo que ustedes pueden observar ahí es que la Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo, en la composición de estas mesas, yo no la veo, no existe. Debería estar dentro del Ministerio de Agricultura, del Minagri. Pero en este caso, ayúdenme, ni siquiera está, ¿no es cierto? Ah, sí, sí está, pero ahí abajo. Y quien va a presidir estas mesas va a ser generalmente un representante del Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y Minas. Eso a mí me parece bastante sintomático. ¿Por qué? Porque la participación de la Autoridad Nacional del Agua o de las autoridades ambientales está degradada. ¿Por qué? Porque el objetivo no es contribuir, digamos, a la gobernanza ambiental o a la gobernanza adecuada del agua. El objetivo es otro. El objetivo es lograr la licencia social para realizar a toda costa la inversión. Esto ya no me obedece. ¿Qué hago? Ah, ahí. Y este, por ejemplo, es un caso interesante, el de Quellaveco, que era una gran
un gran proyecto de Anglo American. Estas láminas son de Anglo American por si acaso. Y lo interesante aquí es ver cómo, a pesar de haber obtenido, ¿no?, la licencia administrativa para hacer uso del agua, luego se produjo una gran protesta antiminera y luego se sentaron a conversar, se sentaron a dialogar. Y aquí, aparte de las fabulosas, digamos, obras de ingeniería que iban a permitir la explotación de este yacimiento de cobre que es gigantesco, lo interesante aquí es comprobar nuevamente cómo funciona el modelo, es decir, se logra la licencia social, en este caso a un costo de 1.000 millones de soles, unos 330 millones de dólares, se constituyen estas mesas y como podrán observar la cantidad de participantes es impresionante y el papel del Ministerio de Agricultura y de la Autoridad Nacional del Agua nuevamente figura en un rol secundario. Y aquí, por ejemplo, en la propia Comisión de Recursos Hídricos que integraba esta mesa de diálogo podrán ver integrantes 1, 2, 3, 4, invitado especial, la Autoridad Nacional del Agua. Esto a mí me parece bastante sintomático y creo que grafica muy bien lo que estoy tratando de decirles. Y claro, lo que va a suceder es que cuando ustedes tienen, digamos, un modelo, ¿no?, de gestión integrada de los recursos hídricos con toda la terminología y la parafernalia, ¿no?, que se maneja en el mundo contemporáneo, y le encargan esa tarea a la Autoridad Nacional del Agua, que está en esa flechita dentro de este gran ogro filantrópico que es el Estado peruano, ustedes dirán, ¿cómo este pequeño David puede lograr su misión estando instalado en este casillero minúsculo? Es absolutamente inconsistente, ilógico, no es posible. Y no es posible, peor aún, cuando el propio Estado genera canales alternativos y logra bypassear. ¿Se puede decir aquí bypassear? ¿Sí? Me permiten el horrible anglicismo. Y logra sencillamente pasar por alto a la propia autoridad legítimamente constituida. Entonces, yo creo que eso, en consonancia con el bajísimo índice de densidad del Estado que tenemos en mi país, y de ahí nuestras conversaciones con los profesores Pinto y Martín sobre, bueno, el Estado, el papel del Estado en la sociedad, contribuyen a que los conflictos se procesen de otro modo, contribuyen a que los conflictos se tornen violentos y contribuyen a que no se pueda consolidar un modelo de gobernanza ambiental y de agua que logre ponerle frenos al modelo extractivista. En este momento la mesa, digamos, está absolutamente desnivelada en pro de ese modelo de el extractivismo a toda costa. Bueno, espero no haberme excedido mucho. Muchísimas gracias por su atención.